Vamos un poquito con la voz principal. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado, tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Vale, ya que estamos con la voz, que es un elemento importante, os voy a enseñar también un poquito un par de parámetros, ¿vale? Tu empresa no crece. Si no sabes... Si yo bajo este parámetro, lo que le estoy diciendo es en qué porcentaje quiero que no actúe la parte aditiva, ¿vale? Si está a tope... sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. En cambio, si lo bajo, se va a centrar en la parte sustractiva, que es la que está quitándole pues, lo que considera el plugin de manera casi mágica que está molestando, ¿no? Algo de medios, algo de subgraves. Tiene mucho sentido quitarle algo de nasalidad a la voz y quitarle subgraves innecesarios. Entonces, yo aquí puedo controlar... realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado, tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de... Ahora solo me estoy centrando en lo que agrego, y ahora lo que agrego y lo que quito. de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Aquí podemos elegir cuánto de dinámico y cuánto de estático es la ecualización. Es decir, si por ejemplo tuviéramos un bajo que hace siempre la misma nota, pu, pu, no tendría mucho sentido tenerlo en dinámico. Lo podríamos tener completamente ¡Estás estático. estancado! ¡Tu empresa no crece! Si no sabes... Pero en una voz o en sonidos que van cambiando de notas sí tiene mucho sentido, porque cuando yo estoy haciendo O, no es igual que cuando hago A con la vocal muy abierta, pues obviamente las U's, las F's, S's, pues ciertas vocales me van a generar más barro, más resonante en medios graves, y ciertas consonantes me van a generar más resonante en el hars, en las S's quizá. Los sonidos un poquito ásperos y chillones. Entonces, en una voz sí tiene sentido que la ecualización tienda a ser más dinámica. dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. De hecho, en mi voz me gusta bastante más en dinámico que en no dinámico. Y bueno, luego tiene controles más sencillos, como por ejemplo un tilt, para que se centre más a partir de esa frecuencia más hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacemos así y como que se centra más en agudos, se centra más en graves, pero creo que todo esto no tiene demasiado sentido, al menos en la forma en la que yo lo veo para usarlo, que es usarlo de una manera automática mientras funciona bien. Si de repente notas que algo no ha funcionado bien, pues de repente también puedes hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a empezarlo de cero, a trabajar en mi voz. Tu empresa no crece. Si no... Perdón, le voy a dar una pista. Le voy a decir que es una voz masculina. Le vamos a dar a si no play. sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado... Vale, le ha costado. Tarda un poquito, pero entiendo que tiene sentido, porque si le vamos a mostrar un pedazo de canción, 4 compases, pongamos, con distintas notas de piano, distintas ejecuciones vocales, lo suyo es que él tenga el suficientemente tiempo para hacer una media. Si lo hiciese muy rápido, quizá no tendría en cuenta los matices de distintas notas o distintas partes de la cantidad de compases que le vayamos a meter, ¿no? Entonces, no me parece un tiempo excesivo para los resultados que da. Entonces, bueno, aquí me da varias opciones. alejado de la realidad. Ahora no te va tanto... Yo le voy a incrementar el dinámico porque en mi voz me gusta bastante más en dinámico. tanto la
lógica, ¿verdad? Estás estancado. Tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, Esta opción, por ejemplo, me gusta menos, es un poco mate. eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Quizá esta es la que más me está llamando ahora la atención y me tiene mucho sentido lo que está haciendo. Pero vamos a poner que estos graves aquí, que ponen la voz así adelante, como con mucho peso, de pronto me gustan, pero me parece que se ha pasado un poco. Podría corregir un poquito con este filtro paso alto. Tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Claro, todo lo que hay por encima de ese paso alto, de aquí de 50 hercios, todo lo que hay por debajo, perdón, no me aporta nada. Así que lo quito y estoy ganando limpieza. O sea, que me da unas opciones que realmente me gusta cómo suenan, pero además me deja, pues bueno, poner un filtro paso alto, un filtro paso bajo, puntos de ecualización por si yo quiero corregir algo que no me termina de convencer, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí estaría bien. Y luego, por ejemplo, Tu empresa no crece. Si no sabes puedo exagerar el proceso, si lo pongo así. dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora Está cortando muchas resonancias, está exagerando mucho donde le gusta, pero creo que al 100% lo que ocurre es que la voz queda demasiado artificial. Entonces es un plugin que tienes que encontrarle el punto y depende del sonido. En un sintetizador, por ejemplo, a lo mejor queda estupendo que lo haga tan artificial. En la voz principal yo apostaría más por la moderación, hasta dónde le quito nasalidad o hasta dónde le agrego algo de brillo sin que la voz se vuelva demasiado artificial. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Ahí Tu empresa estaríamos no bien. crece. Vale, y ahora, para terminar, para no enseñaros lo que es cada una de las pistas, pero ya os digo que está en cada una de las pistas que están sonando aquí. Bajo, hi-hat, caja, piano, chelos, contrabajos, subgrave, voz principal y coros, ¿vale? Lo que voy a hacer es seleccionar todas las pistas y enlazar los canales. Decirle que simplemente me enlace las inserciones. ¿Para qué? Para poder poner en bypass todos los curve EQ y no el resto de procesos, para que podáis oír el antes y el después sin que pues algún compresorcito que he puesto por ahí óptico y algún limitador en la batería afecte al resultado. Solamente con y sin la ecualización, ojo, automática. Solo he personalizado un poquito el filtro paso alto en la voz. Estás estancado. Tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Ahora no te va tanto la lógica, ¿verdad? Estás estancado. Tu empresa no crece. Si no sabes dirigir, eso es lo que mereces. Si tú crees que sí, estás alejado de la realidad. Pues esa es la diferencia sin haberme molestado en hacer prácticamente nada, salvo indicarle qué tipo de instrumento es y dejarle que haga su magia. ¿Qué me parece esto? Bueno, no creo que sustituya el oído y la experiencia de un profesional con años en el sector, pero sí que puede ayudarte a una maqueta para hacer una demo rápida o incluso en una mezcla real a darte un punto de partida. De repente te puede refrescar, en una de las opciones que te da del bombo, dices, pues no había pensado en un bombo tan seco o tan crujido, tan brillante, pero a esta canción le va bien. Y a partir de ahí tú puedes seguir moldeando con otros procesos, pero como punto de partida me parece más que razonable, y el hecho de que ya venga con la ecualización dinámica, que en sí mismo, joder, hay plugins carísimos solo por tener la ecualización dinámica y que corta resonancias y demás.
Luego, otro caso de uso que veo absolutamente razonable, gente que no tiene mucha experiencia y que tiende, yo lo veo porque imparto clases o he impartido muchas clases de producción musical, la gente tiende, cuando no tiene mucha idea, tiende a poner un ecualizador porque sí, un compresor porque sí, y a tocar algo. Y a veces no tocan lo correcto, no le quitan o no le ponen donde le tienen que poner y le tienen que quitar a según qué elementos, pues porque están un poquito a ciegas por la falta de experiencia. En esos casos, sin duda, Cubase EQ sí, sí y sí. ¿Lo usaría todo el tiempo para sustituir mis conocimientos y mi experiencia? No. ¿Lo utilizaría si mi nivel de conocimiento en ecualización fuese limitada? Sin duda. Hace cosas muy dignas. Y es curioso porque ya he probado varios ecualizadores de estos automáticos, como por ejemplo los de Isotope, y este me gusta bastante más. Me parece que es más personalizado porque a veces con Isotope tengo la sensación de que usa como presets, de que oye algo que considera que es una voz rockera y tiene ahí como un par de presets para rock, y si se lo pones a otra voz rockera parecida, pues te hace algo parecido. Y en este caso he estado probando y me da la sensación de que personaliza más la configuración. Entonces es un plugin que voy a dejar instalado, por supuestísimo, y que voy a utilizar como punto de partida en instrumentos raros que no estoy acostumbrado. De repente un duduk del desierto, que no sabía cómo ecualizarlo en una canción de Pecados Capitales, pues quizá me da puntos de partida que simplemente los oyes y dices, joder, suena bien. Luego la calidad de sonido es buena, el brillo me gusta, me suena sedoso, no me suena harsh. Así que, no sé, me ha sorprendido. No contaba para nada con que me sorprendiese, porque ya hay varias propuestas como esta, pero creo que Waves ha ido un paso más allá con Cubase EQ y le doy el aprobadísimo.